El día que Luis Miguel rechazó cantar con Selena por no ser famosa, años después, él intentó buscarla. Imagínate que eres una de las estrellas más grandes del mundo, el Sol de México, con todo el poder para decidir con quién colaboras y con quién no. Ahora imagínate que una jovencita desconocida, con ojos llenos de ilusión y una voz que todavía el mundo no ha descubierto, te pide que cantes con ella. Y tú, convencido de que esa chica no tiene el nivel suficiente, de que no es lo suficientemente famosa para estar a tu altura, le dices que no, que ni siquiera lo vas a considerar. Años después, esa misma jovencita a la que despreciaste se convierte en una leyenda que llena estadios, rompe récords de ventas y gana el corazón de millones. Y tú, que creías que le estabas haciendo un favor al mundo musical al mantener tu exclusividad, terminas buscándola desesperado, rogando por esa colaboración que antes rechazaste sin pensarlo 2 veces. Suscríbete al canal si alguna vez alguien te cerró una puerta en la cara pensando que no era suficiente y después volvió buscándote cuando te volviste imparable. Porque esta historia te va a demostrar que el universo tiene una manera muy particular de poner a cada quien en su lugar. Esta es una historia que se ha mantenido en susurros durante décadas. Una historia que los equipos de relaciones públicas de ambos artistas trataron de mantener enterrada, pero que las personas cercanas a Selena Quintanilla y a Luis Miguel han confirmado en diferentes momentos, en entrevistas discretas, en confesiones tardías, en momentos donde la verdad no podía seguir siendo escondida. Y es que cuando hablamos de Luis Miguel y Selena, estamos hablando de 2 universos que pudieron haberse unido para crear algo mágico, pero que nunca se encontraron por culpa del ego, la soberbia y esa costumbre tan mexicana de no valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Corría el año de 1990. Luis Miguel estaba en su mejor momento. Acababa de lanzar el álbum Romance, un disco que revolucionó la música latina al revivir los boleros clásicos con arreglos modernos y esa voz privilegiada que lo había convertido en el ídolo de toda América Latina. Luis Miguel no era solo un cantante, era un fenómeno. Era el tipo de artista que podía llenar cualquier recinto, que vendía millones de discos, que tenía contratos millonarios, que salía con las mujeres más bellas, que vivía rodeado de lujos y de un séquito que le decía sí a todo. Luis Miguel era intocable, o al menos eso creía él. Por otro lado estaba Selena Quintanilla, una jovencita de 19 años que peleaba por hacerse un nombre en un mundo que no la tomaba en serio. Selena en ese entonces ya tenía varios años de carrera, había ganado algunos premios regionales, había grabado álbumes que vendían bien en Texas y en algunas partes de México, pero todavía no era la Selena que todos conocemos. Todavía era esa chica que cantaba música tejana, ese género que muchos en la industria musical mexicana miraban por encima del hombro, como algo menor, como música de pueblo, música que no tenía el glamour ni la sofisticación de lo que se hacía en la Ciudad de México o en los grandes centros de producción musical. Abraham Quintanilla, el padre y manager de Selena, era un hombre con visión. Él sabía que para que Selena diera el gran salto, para que dejara de ser una estrella regional y se convirtiera en una estrella internacional, necesitaba algo grande. Necesitaba una colaboración que la pusiera en el mapa de una manera definitiva. Y en su cabeza no había nada más grande en ese momento que una colaboración con Luis Miguel. Luis Miguel representaba todo lo que Abraham quería para Selena. Representaba el éxito masivo, el reconocimiento internacional, las ventas millonarias, los Grammy, las portadas de revistas, los conciertos en los lugares más importantes del mundo.
Si Selena podía cantar con Luis Miguel, si podían grabar un dueto juntos, eso abriría todas las puertas que todavía estaban cerradas. Eso la pondría frente a un público que quizás nunca había escuchado música tejana, que quizás nunca había considerado que una chica mexicoamericana de Texas pudiera tener el talento para estar al nivel de los grandes. Abraham empezó a mover sus contactos. Llamó a productores, a ejecutivos de disqueras, a cualquiera que pudiera tener una conexión con el equipo de Luis Miguel. Mandó demos de Selena, mandó videos de sus presentaciones, mandó todo el material que tenía para demostrar que su hija no era una cantante cualquiera, que Selena tenía una voz única, un carisma especial, una presencia en el escenario que no se podía ignorar. Semanas pasaron sin respuesta. Abraham seguía insistiendo, seguía llamando, seguía enviando material, hasta que finalmente, después de lo que parecieron meses de ruegos, consiguió una reunión. No era una reunión con Luis Miguel directamente. Era con su manager, con Hugo López, el hombre que manejaba cada aspecto de la carrera de Luis Miguel, el que decidía con quién colaboraba y con quién no, el que controlaba la imagen del Sol de México con mano de hierro. La reunión se llevó a cabo en un hotel de lujo en la Ciudad de México. Abraham viajó con Selena, los dos llenos de esperanza, imaginando que este podría ser el momento que lo cambiara todo. Cuando llegaron al hotel, fueron recibidos por un asistente que los llevó a una suite enorme. Hugo López los esperaba sentado en un sillón de cuero, con una copa de vino en la mano, con esa actitud de superioridad que tienen las personas que están acostumbradas a que todo el mundo les ruegue. Abraham intentó ser diplomático, intentó vender la idea del dueto con entusiasmo, explicó cómo sería beneficioso para ambos artistas, cómo podrían crear algo único mezclando el estilo de Luis Miguel con el de Selena. Hugo López escuchó en silencio, con una expresión que iba de la indiferencia al aburrimiento. Cuando Abraham terminó su pitch, Hugo ni siquiera se dignó a mirar a Selena. Se dirigió directamente a Abraham y le dijo algo que quedó grabado a fuego en la memoria de ambos. Mire, señor Quintanilla, Luis Miguel es Luis Miguel. Es el artista más grande de América Latina. No puede andar cantando con cualquiera. Su hija canta bonito, se lo reconozco, pero no es famosa. No tiene el nombre, no tiene el nivel. Una colaboración con Luis Miguel no se regala, se gana. Y francamente, en este momento su hija no está a la altura. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que no eres lo suficientemente bueno para estar en el mismo espacio que ellos? Pronto vas a entender cómo esas palabras, que pudieron haber destruido a Selena, en realidad encendieron un fuego que la llevaría a superar a todos los que la menospreciaron. Selena se quedó callada durante toda la reunión. Tenía los ojos brillosos, esos ojos que brillan cuando estás tratando de contener las lágrimas, cuando estás haciendo un esfuerzo sobrehumano por no quebrarte frente a personas que ya te han hecho sentir pequeña. Abraham intentó argumentar, intentó mostrarle a Hugo López los números de ventas de Selena en Texas, los premios que había ganado, las miles de personas que asistían a sus conciertos. Pero Hugo levantó la mano, un gesto despectivo que significaba esta conversación terminó. No perdamos más el tiempo, dijo Hugo. Si su hija llega a ser alguien importante algún día, que nos llame. Pero por ahora, Luis Miguel no tiene espacio en su agenda para experimentos. Y con esas palabras, los despidió. Así, sin más. Como si fueran vendedores ambulantes que hubieran tocado a la puerta equivocada. El viaje de regreso a Corpus Christi fue uno de los más dolorosos que la familia Quintanilla había experimentado. Selena lloraba en silencio, mirando por la ventana del auto, con la humillación todavía fresca. Abraham apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos.
estaba furioso. Furioso con Hugo López, furioso con Luis Miguel por tener un manager tan arrogante, furioso consigo mismo por haber expuesto a su hija a ese tipo de humillación. Pero Selena, después de llorar todo lo que necesitaba llorar, hizo algo que la definió como artista y como persona. Tomó una decisión. Se limpió las lágrimas, miró a su padre y le dijo algo que Abraham recordaría por el resto de su vida. Papá, no necesito a Luis Miguel. Voy a llegar tan alto que él va a desear haber cantado conmigo. Y ese día, cuando venga a buscarme, yo voy a ser quien decida si canto con él o no. Esas palabras no eran arrogancia, eran determinación pura. Eran la promesa de una jovencita que acababa de ser humillada por gente que se creía superior y que había decidido que la mejor venganza no sería el rencor, sino el éxito. Y vaya que cumplió esa promesa. Los siguientes años fueron de trabajo brutal para Selena. Cada concierto, cada grabación, cada entrevista, cada aparición pública, Selena lo hacía pensando en ese momento en el hotel. Pensando en la cara de Hugo López, diciéndole que no era suficiente. Pensando en Luis Miguel, que ni siquiera se había dignado a conocerla en persona, que había delegado el rechazo a su manager como si ella no valiera ni 5 minutos de su tiempo. Y mientras Selena trabajaba sin descanso, mientras ganaba premio tras premio en los Tellano Music Awards, mientras sus discos comenzaban a vender más y más, mientras su base de fans crecía de manera exponencial, Luis Miguel seguía en su mundo de lujos y excesos, completamente ajeno a lo que estaba pasando en Texas, completamente inconsciente de que había cometido uno de los errores más grandes de su carrera. En 1992, Selena lanzó el álbum Entre a mi mundo, que contenía la canción Como la flor. Esa canción explotó, no solo en Texas, no solo en la comunidad mexicoamericana, sino en todo México, en Centroamérica, en partes de Sudamérica. Como la flor se convirtió en un himno, y de repente, Selena dejó de ser esa cantante de música tejana que nadie tomaba en serio. Se convirtió en un fenómeno. Los ejecutivos de las disqueras empezaron a prestarle atención. Los medios de comunicación querían entrevistarla. Los promotores peleaban por tenerla en sus eventos. Y Selena, con esa humildad que la caracterizaba, seguía trabajando, seguía creciendo, seguía demostrando que el talento y la autenticidad siempre terminan ganando. Y fue precisamente en ese momento cuando Selena empezaba a brillar con luz propia, cuando el nombre de Luis Miguel volvió a aparecer en la vida de los Quintanilla. Pero esta vez, de una manera muy diferente. Un día, Abraham recibió una llamada. Era de un ejecutivo de AMPI Latin, la disquera con la que Selena acababa de firmar un contrato importante. El ejecutivo le dijo que había recibido un mensaje del equipo de Luis Miguel, que Luis Miguel estaba interesado en conocer a Selena, que pensaba que podría ser interesante explorar una posible colaboración. Abraham no podía creer lo que estaba escuchando. El mismo Luis Miguel que 2 años atrás, a través de su manager, había despreciado a Selena diciéndole que no era lo suficientemente famosa, ahora venía a buscarla. Ahora sí estaba interesado. Ahora sí veía potencial en una colaboración. La ironía era tan brutal que dolía. Abraham le contó a Selena de la llamada, y la reacción de Selena fue exactamente la que cualquiera hubiera esperado de alguien con su carácter. Se rió con esa risa que mezcla incredulidad con satisfacción. Y luego le dijo a su papá que agradeciera el interés, pero que en ese momento ella estaba muy ocupada construyendo su propia carrera, como para preocuparse por colaboraciones con artistas que antes no le habían considerado digna de su tiempo.
Escríbeme en los comentarios si crees que cuando alguien te rechaza por no ser famoso y después vuelve cuando ya lo lograste, ya perdió su oportunidad. Porque en unos instantes te voy a contar cómo Luis Miguel intentó una y otra vez acercarse a Selena y cómo ella siempre mantuvo su dignidad por encima de todo. Pero la historia no termina ahí, porque Luis Miguel no era de los que aceptaban un no fácilmente. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, cuando lo quería. Y ahora, de repente, había una artista que le estaba diciendo que no, que estaba demasiado ocupada para él. Eso era algo completamente nuevo para Luis Miguel, y de alguna manera extraña. Eso lo hizo querer la colaboración aún más. En los meses siguientes, el equipo de Luis Miguel intentó varias veces contactar a Selena. Mandaban mensajes a través de productores, de ejecutivos de disqueras, de personas que conocían a ambos artistas. Ofrecían condiciones cada vez más favorables. Decían que Luis Miguel estaba dispuesto a viajar a Texas para grabar, que estaba abierto a cantar un tema en estilo tejano, que básicamente estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que la colaboración se diera. Y cada vez Selena agradecía el interés y declinaba cortésmente. No era rencor, no era venganza. Era simplemente que Selena estaba enfocada en su propio camino, en construir su propio legado, y no necesitaba la validación de alguien que 2 años antes la había considerado insignificante. Hay una anécdota que Chris Pérez, el esposo de Selena, contó años después de su muerte. Dijo que una vez en un evento de la industria musical en Los Ángeles, Luis Miguel y Selena estuvieron en el mismo lugar. Luis Miguel, al ver a Selena, intentó acercarse a saludarla. Selena fue cortés, educada, como siempre lo era con todo el mundo. Intercambiaron algunas palabras superficiales. Y entonces, Luis Miguel, con esa seguridad que solo alguien como él podía tener, le dijo a Selena que deberían grabar algo juntos, que sería un éxito garantizado. Selena le sonrió, esa sonrisa dulce que desarma a cualquiera, y le respondió algo que Luis Miguel no esperaba. Le dijo: «Sabes, Luis, hace unos años yo soñaba con cantar contigo. Era uno de mis sueños más grandes, pero las cosas cambian. Ahora estoy enfocada en mi música, en mi gente, en las personas que siempre creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Pero te agradezco el interés». Chris cuenta que Luis Miguel se quedó sin palabras, que intentó insistir un poco más, pero Selena simplemente se disculpó diciendo que tenía que irse, y se fue. Dejó a Luis Miguel parado ahí, probablemente por primera vez en su vida experimentando lo que se siente cuando alguien te dice que no eres prioridad. Y aquí está la parte que mucha gente no entiende de esta historia. No se trata de pintar a Luis Miguel como un villano. Luis Miguel fue y sigue siendo uno de los artistas más grandes que ha dado México. Su talento es innegable. Sus logros son monumentales. Pero como todo ser humano, cometió errores. Y este fue uno grande. El error no fue solo rechazar a Selena. El error fue hacerlo con esa arrogancia, con esa actitud de superioridad que asume que el éxito de hoy es garantía del éxito de mañana. El error fue olvidar que en la industria musical, como en la vida, las cosas cambian rápido, que el artista desconocido de hoy puede ser la leyenda de mañana, y que cuando tratas a la gente con desprecio basándote solo en su nivel de fama actual, te arriesgas a quedarte del lado equivocado de la historia. Porque Selena no solo siguió creciendo después de ese encuentro en Los Ángeles, Selena explotó. En 1993 ganó el Grammy por Mejor Álbum de Música Mexicana Americana. Fue la primera artista femenina de música tejana en ganar ese premio, y ese Grammy fue solo el comienzo. Sus conciertos empezaron a llenar estadios, sus discos se vendían por millones, las marcas peleaban por patrocinarla. Selena se convirtió en un fenómeno cultural que trascendía la música.
Y Luis Miguel, mientras tanto, seguía siendo grande, seguía siendo exitoso, pero había perdido el momentum que había tenido con Romance. Sus siguientes discos vendían bien, pero no con la misma fuerza. Y de repente, en el panorama de la música latina, había una nueva reina. Y esa reina era la chica que su manager había despreciado diciéndole que no era lo suficientemente famosa. La ironía del destino es brutal, porque mientras Luis Miguel luchaba por mantener su relevancia en un mercado cada vez más competitivo, Selena se convertía en la artista femenina latina más importante de Estados Unidos. No solo de música tejana, de toda la música latina. Y todo eso lo logró sin necesitar la colaboración de Luis Miguel. Lo logró con su talento, con su trabajo, con su autenticidad y con el apoyo de la gente que siempre creyó en ella. ¿Has sentido alguna vez que rechazar una oportunidad que vino en el momento equivocado fue la mejor decisión que pudiste haber tomado? Ya estamos a punto de llegar a la parte donde te voy a contar qué pasó cuando Luis Miguel se enteró de la muerte de Selena y cómo ese momento lo hizo reflexionar sobre el error que había cometido. El 31 de marzo de 1995, el mundo de la música latina se detuvo. Selena Quintanilla había sido asesinada. La noticia cayó como una bomba. Millones de personas lloraron. Los medios de comunicación cancelaron su programación regular. El presidente de Estados Unidos hizo una declaración. México entero entró en luto. Y entre todas esas personas devastadas por la noticia, estaba Luis Miguel. Hay quienes estuvieron cerca de Luis Miguel en esos días que cuentan que la noticia de la muerte de Selena lo afectó de una manera que nadie esperaba. Luis Miguel no era de los que mostraban emociones públicamente, pero cuando se enteró de que Selena había muerto, cuando comprendió que nunca más tendría la oportunidad de trabajar con ella, de conocerla mejor, de tal vez remediar el desprecio inicial, algo en él se rompió. Le comentó a personas de su círculo cercano que lamentaba profundamente no haber conocido mejor a Selena, que lamentaba haber dejado que su manager la rechazara sin siquiera darle la oportunidad de demostrar su talento frente a él, que lamentaba haber sido tan arrogante como para pensar que él estaba por encima de colaborar con artistas que no estuvieran en su mismo nivel de fama. En una entrevista años después, aunque nunca mencionó a Selena directamente por nombre, Luis Miguel habló sobre los errores que había cometido en su carrera. Habló de oportunidades que dejó pasar por orgullo. Habló de colaboraciones que rechazó y que después se arrepintió de no haber hecho. Y todos los que conocían la historia con Selena supieron exactamente a qué se estaba refiriendo. Pero el arrepentimiento, por genuino que sea, no devuelve el tiempo. No borra las palabras que fueron dichas. No cambia las decisiones que fueron tomadas. Luis Miguel tuvo que vivir con eso, con saber que había tenido frente a él a una de las artistas más grandes de la historia y que la había dejado ir por considerarla insignificante. Y Selena, por su parte, se convirtió en leyenda. Una leyenda que creció aún más después de su muerte. Sus discos se vendieron por decenas de millones. Se hicieron películas sobre su vida. Se crearon museos en su honor. Su imagen se convirtió en símbolo de orgullo latino, de perseverancia, de autenticidad. Y cada año que pasa, su legado se hace más grande. Hoy, casi 30 años después de su muerte, Selena sigue siendo más relevante que muchos artistas que están vivos. Su música sigue sonando en todas partes. Su historia sigue inspirando a millones y su nombre sigue siendo pronunciado con amor, con admiración, con ese respeto que solo se le da a los verdaderos grandes. Y Luis Miguel, a pesar de todos sus logros, a pesar de todo lo que ha conseguido en su carrera,
carga con el peso de haber sido el que dijo no, el que rechazó a Selena, el que la consideró no lo suficientemente famosa. Esa es una mancha en su historia que ningún Grammy, ningún disco de platino, ningún concierto sold out puede borrar. Porque al final, la historia no la escriben los que tienen el ego más grande, la escriben los que tienen el talento más auténtico. Y Selena tenía talento de sobra. Talento que Luis Miguel no supo ver cuando lo tuvo frente a él. La lección de esta historia es clara. Nunca subestimes a nadie por su nivel de fama actual. Nunca trates a las personas con desprecio porque creas que no están a tu altura. Porque la vida tiene una manera muy particular de dar vueltas, y el artista desconocido de hoy puede ser la leyenda de mañana. Y cuando eso pase, cuando esa persona que despreciaste se convierta en alguien grande, tú vas a tener que vivir con el peso de haberla dejado ir. Luis Miguel lo aprendió de la manera más dura. Y Selena, con su éxito, con su legado, con el amor eterno de millones de personas, le dio la lección más poderosa que se le puede dar a alguien que te menospreció. Le demostró que no necesitaba de él para llegar a la cima, que ella sola, con su talento y su autenticidad, podía conquistar el mundo. Y eso, amigos, es más poderoso que cualquier colaboración que pudieran haber hecho juntos. Suscríbete al canal si crees que el mejor revenge no es el rencor sino el éxito, porque todavía hay algo más que necesitas saber sobre cómo esta historia cambió la forma en que Luis Miguel veía las colaboraciones con otros artistas. Después de la muerte de Selena, algo cambió en la manera en que Luis Miguel manejaba su carrera. Personas cercanas a él notaron que se volvió más abierto a colaborar con artistas emergentes, con personas que quizás no tenían su nivel de fama, pero que mostraban talento genuino. Era como si la lección que Selena le había dado, aunque de manera indirecta, hubiera finalmente calado en él. En los años siguientes, Luis Miguel colaboró con varios artistas que estaban comenzando sus carreras. No siempre fueron colaboraciones exitosas en términos comerciales, pero el hecho de que estuviera dispuesto a darles la oportunidad ya era un cambio significativo respecto a la actitud que había tenido años atrás. Hay quienes interpretan esto como una forma de Luis Miguel de intentar redimirse, de alguna manera, del error que había cometido con Selena. Como si quisiera asegurarse de no volver a cometer el mismo error, de subestimar a alguien por no ser lo suficientemente famoso en ese momento. Pero otros argumentan que esto es darle demasiado crédito, que Luis Miguel simplemente se adaptó a los cambios de la industria, donde las colaboraciones entre artistas de diferentes niveles se volvieron más comunes y más valoradas. Que no tuvo nada que ver con Selena, sino con la evolución natural del negocio de la música. La verdad, como siempre, probablemente está en algún punto intermedio. Lo que es innegable es que la historia de Luis Miguel y Selena se convirtió en una de esas anécdotas que la gente cuenta cuando quiere ilustrar cómo el ego puede hacerte cometer errores monumentales. Se convirtió en un ejemplo de lo que no hay que hacer cuando alguien te pide una oportunidad. Y mientras tanto, el legado de Selena solo ha crecido. Netflix hizo una serie sobre su vida que fue vista por millones de personas alrededor del mundo. Una nueva generación de fans, muchos de los cuales ni siquiera habían nacido cuando Selena murió, descubrieron su música y se enamoraron de ella. Y con cada año que pasa, su influencia en la música latina se hace más evidente. Artistas de todo tipo, desde cantantes de regional mexicano hasta estrellas del pop latino, citan a Selena como una influencia. Hablan de cómo ella abrió puertas, de cómo demostró que se podía ser auténtico y exitoso al mismo tiempo, de cómo su legado sigue vivo en cada artista latino que se atreve a ser diferente. Y en todas esas conversaciones sobre el legado de Selena,
Eventualmente alguien menciona la historia con Luis Miguel. La historia de cómo el Sol de México rechazó a la futura reina del Tex-Mex. Y esa historia siempre termina de la misma manera, con la reflexión de que Selena no necesitó de Luis Miguel para llegar a donde llegó, que ella sola, con su talento, su trabajo y su autenticidad, se convirtió en leyenda. Hay una frase que Abraham Quintanilla dijo en una entrevista años después de la muerte de Selena que resume perfectamente esta historia. Le preguntaron si alguna vez lamentó no haber insistido más con Luis Miguel, si alguna vez pensó que una colaboración con él hubiera catapultado a Selena más rápido a la fama internacional. Y Abraham respondió algo hermoso. Dijo: Selena no necesitaba a Luis Miguel, Selena necesitaba ser Selena. Y cuando fue completamente ella misma, sin tratar de complacer a nadie, sin tratar de encajar en lo que otros esperaban de ella, el mundo entero se enamoró. Así que no lamento nada, porque lo que pasó fue perfecto. Selena llegó a donde tenía que llegar siendo quien era. Y eso es más valioso que cualquier colaboración con cualquier artista, por grande que sea. Esas palabras son profundamente ciertas, porque si pensamos en el legado de Selena, en lo que ella representa hoy, gran parte de ese legado tiene que ver con su autenticidad, con el hecho de que nunca sacrificó quién era para encajar en lo que la industria esperaba, con el hecho de que se mantuvo fiel a su música, a su estilo, a su gente, incluso cuando le dijeron que eso no era suficiente. Si Selena hubiera hecho esa colaboración con Luis Miguel cuando Abraham la buscó por primera vez, tal vez habría tenido éxito comercial más rápido. Tal vez habría alcanzado la fama internacional un par de años antes, pero también habría sacrificado parte de su autenticidad. Habría tenido que moldear su sonido, su imagen, para encajar con lo que Luis Miguel representaba. Y en ese proceso, quizás habría perdido esa conexión especial que tenía con su público. Así que el rechazo de Luis Miguel, por doloroso que haya sido en ese momento, terminó siendo una bendición disfrazada, porque obligó a Selena a construir su propio camino, a demostrar que no necesitaba la aprobación de nadie para ser grande. Y esa es una lección mucho más valiosa que cualquier cosa que hubiera aprendido colaborando con alguien que la consideraba inferior. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que los rechazos más dolorosos terminan siendo las bendiciones más grandes? En unos momentos te voy a contar cómo esta historia inspira a artistas jóvenes hasta el día de hoy. Hoy en día, cuando artistas emergentes cuentan sus historias de lucha, de puertas cerradas, de gente importante que no creyó en ellos, muchos hacen referencia a Selena. La usan como ejemplo de que el rechazo no es el final del camino, es solo una redirección hacia algo mejor. Hay cantantes jóvenes que han contado en entrevistas cómo la historia de Selena los inspiró a seguir adelante cuando productores importantes los rechazaron. Cómo recordar que incluso Selena, que se convirtió en leyenda, fue rechazada por Luis Miguel, uno de los más grandes, les dio fuerzas para no rendirse. Y esa es la belleza del legado de Selena. No solo se trata de su música, aunque su música es increíble, se trata de lo que ella representa. Representa la posibilidad de que alguien común y corriente, alguien que viene de abajo, alguien que no tiene las conexiones ni los recursos, pueda llegar a la cima si trabaja lo suficientemente duro y se mantiene auténtico. Selena no nació en una familia de millonarios. No tuvo productores famosos apadrinándola desde el principio. No tuvo el camino fácil. Tuvo que pelear cada oportunidad. Tuvo que demostrar una y otra vez que era buena. Tuvo que soportar el rechazo, la humillación, las puertas cerradas. Y aún así, llegó más alto que la mayoría. Y Luis Miguel, con todo su talento y todos sus logros, tuvo que ver desde lejos
cómo esa chica que su manager había despreciado se convertía en algo que él nunca pudo ser. Se convertía en símbolo, en leyenda, en alguien cuyo legado trasciende la música y se convierte en inspiración para millones. Porque al final, el éxito de Luis Miguel fue individual. Fue sobre él, sobre su voz, sobre su carrera. Pero el éxito de Selena fue colectivo. Fue sobre representar a toda una comunidad que se sentía invisible. Fue sobre darle voz a los que no la tenían. Fue sobre demostrarle al mundo que los latinos, especialmente los latinos de Estados Unidos, los que vivían entre dos culturas, tenían algo valioso que decir. Y ese tipo de legado es mucho más poderoso que cualquier récord de ventas o cualquier premio. Es el tipo de legado que nunca muere, que sigue creciendo con cada generación, que inspira a personas que ni siquiera habían nacido cuando Selena estaba viva. Hoy, cuando vas a un concierto de cualquier artista latino emergente, cuando escuchas sus historias, cuando ves cómo mezclan géneros sin pedir permiso, cómo cantan en inglés y español con la misma naturalidad, cómo se niegan a encajar en las categorías que la industria quiere imponerles, estás viendo el legado de Selena. Estás viendo el camino que ella abrió, el ejemplo que ella dejó. Y en algún lugar de ese legado está también la historia con Luis Miguel. La historia que nos recuerda que no importa qué tan grande seas, si menosprecias a alguien por no estar a tu nivel, te arriesgas a quedar del lado equivocado de la historia. Luis Miguel sigue siendo un grande. Eso no se puede negar. Pero en esta historia particular, él fue el que se equivocó. Y Selena fue la que ganó. No porque buscara venganza, no porque quisiera humillarlo, sino simplemente porque siguió siendo ella misma, trabajando duro y dejando que su talento hablara por ella. Y esa, al final, es la lección más importante de toda esta historia, que cuando alguien te cierra una puerta, tú no te quedas ahí rogando que te la abran. Construyes tu propia puerta, tu propio camino, y llegas tan alto que los que te rechazaron tienen que mirar hacia arriba para verte. Selena lo hizo. Y por eso su nombre, casi 30 años después de su muerte, sigue siendo pronunciado con amor, con admiración, con ese respeto que solo se le da a los verdaderos grandes. Mientras tanto, la historia de su rechazo por parte de Luis Miguel se convierte en una nota al pie, una anécdota. Un ejemplo de cómo incluso los más grandes pueden equivocarse monumentalmente. Y Luis Miguel tiene que vivir con eso, con saber que tuvo a una leyenda frente a él y que la dejó ir por considerarla no lo suficientemente famosa. Esa es una carga que ningún éxito posterior puede aliviar completamente. Porque al final, en la música como en la vida, lo que más importa no es cuánto poder tengas en un momento dado. Lo que importa es cómo tratas a las personas cuando crees que no necesitas nada de ellas. Y en esa prueba, Luis Miguel falló. Y Selena pasó con honores. Escríbeme en los comentarios qué opinas de esta historia. Si crees que Luis Miguel realmente lamentó su decisión, o si simplemente siguió con su vida sin pensarlo mucho. Porque tu opinión importa y quiero saber qué piensas. Esta historia, como todas las grandes historias, tiene múltiples capas. En la superficie, es simplemente la anécdota de un artista famoso que rechazó colaborar con alguien que después se volvió más exitoso. Pero si profundizamos, es mucho más que eso. Es una historia sobre ego, sobre humildad, sobre cómo el éxito puede cegarte y hacerte perder perspectiva. Es una historia sobre autenticidad, sobre mantenerse fiel a quien eres incluso cuando te rechazan. Es una historia sobre justicia poética, sobre cómo el universo tiene una manera de balancear las cosas. Y quizás
lo más importante, es una historia que nos recuerda que la fama es temporal, pero el legado es eterno. Luis Miguel fue más famoso que Selena durante años, pero hoy el legado de Selena es más grande, más influyente, más duradero, porque Selena no solo fue una cantante exitosa, fue un movimiento, fue un cambio cultural, fue el comienzo de una nueva era en la música latina, y todo eso lo logró sin necesitar a Luis Miguel, sin necesitar la aprobación de los que se creían superiores. Solo necesitó su talento, su trabajo, su autenticidad y el amor de la gente que siempre creyó en ella. Esa es la historia. La historia de cómo el Sol de México rechazó a la futura reina del Tex-Mex y de cómo ella, sin rencor, sin venganza, simplemente siendo ella misma, terminó brillando con una luz que nunca se apagará. ¿Quieres que continúe extendiendo el guión o prefieres que hagamos la conclusión?